Vamos a ir hacia la palabra del Señor y vamos a ir hasta la carta del apóstol Pedro. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, verso 8, saludamos también a los hermanos que nos ven a través de las redes y enviamos también una bendición especial para todos aquellos que están en casa y no se han podido congregar. Primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 8. Lo leemos primeramente honrando a nuestro Dios en la comunión con su Santo Hijo Jesucristo y su Santo y Precioso Espíritu. Dice así su palabra: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Iglesia Movimiento Misionero Mundial Centro Evangelístico en Atillo 3, San José, te damos las gracias por sintonizarnos. Deseamos que nos acompañes en nuestros cultos. Los horarios son: jueves, estudio bíblico a las 7 p.m., sábados, culto de jóvenes a las 6 p.m. y los domingos con la escuela bíblica a las 9 a.m. y nuestro culto evangelístico a las 10 a.m. Será un placer tenerte en nuestra iglesia. Estamos ubicados en la rotonda de Plaza Américas, 350 metros oeste en Atillo 3, sobre la paralela. Abre tu corazón a la palabra que Dios tiene preparada para ti. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por lo que tú has hecho, Padre, en nuestras vidas, en lo que hiciste, mi Dios, el año que acaba de pasar. Y te pedimos también, Señor, esa gracia especial para este año, para que podamos iniciarlo, Señor, conforme a tu voluntad perfecta, Padre, y que tu Santo Espíritu, Señor, sea nuestra guía a toda verdad. Que tu Santo Espíritu, Señor, sea el que, Dios mío, tome nuestras vidas para que podamos, Señor, avanzar en este año y sobre todas las cosas, Padre, seguir conociéndote. En esta preciosa hora, mi Dios, toma el control de lo que vamos a hablar, de mi mente, Dios mío, de mi cuerpo, de mi ser, de mis hermanos, para poder escuchar. Y te pedimos esa unción, Padre, que nos envuelva, mi Dios, que nos envuelva, Padre, para poder entender los tiempos, Señor, tu palabra y tu verdad, mi Dios. En el nombre de Jesús atamos y reprendemos toda obra de las tinieblas, todo prejuicio en contra de tu verdad. Lo declaramos inoperante, Padre, y que tu palabra fluya, Señor. Siga fluyendo, Padre, con poder y gran gloria, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, amado hermano, y no deje de adorar al Señor. Hablaremos en esta preciosa mañana bajo el tema velad y orad. Bendito sea su nombre. ¿Quién vive? A su nombre sea la gloria. Esta carta, amados hermanos, es una carta tan preciosa como lo es toda la Escritura. Pero es interesante, y es el texto que vamos a abordar, de cómo el apóstol Pedro, ya antes de despedirse, nos habla de este consejo tan maravilloso que usted lo puede leer todo en su casa. Uno de los últimos consejos que el Espíritu Santo guía a Pedro a escribir, y a nosotros, o aquellos que lo leen, a estar alerta a su nombre. Y cuando él lo escribe, amados hermanos, es un llamado a estar alerta en aquel tiempo por causa del imperio quienes les está persiguiendo, por causa de los enemigos de la fe.
pero también por causa de la inminente venida o manifestación en el arrebatamiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hay que estar alerta por muchas cosas, por muchas causas. Y para nosotros en este tiempo, amado hermano, también está vigente. ¿Por qué? Porque lo que vemos en la sociedad y lo que la sociedad vive en cada país es totalmente un aviso, una advertencia de cómo el creyente debe vivir separado de la sociedad en este reino espiritual que el Señor nos ha dado a su nombre. Y no solamente eso, sino que también el creyente hoy tiene enemigos. Y muchas veces, como dice la Escritura, son los de la propia casa. Así como en su tiempo el pueblo judío persiguió a los hijos de Dios. Pero también, amados hermanos, tenemos nosotros esta esperanza. ¿Cuántos esperan al Señor? ¿Cuántos esperan el arrebatamiento? ¿Cuántos esperan ese día glorioso? Y está más cerca, amados hermanos, que cuando allá nos decían Cristo viene, o cuando el apóstol Pablo y Pedro decían estos son los últimos tiempos y se va a manifestar el Señor. Ya 2025 años han pasado de aquello que se anunciaba, pero hoy más que nunca podemos decir que está más cerca y que en cualquier momento se va a desatar la esperanza que todo hijo de Dios alrededor de todo el mundo espera, amados hermanos. Y es esa manifestación gloriosa en su arrebatamiento. Es algo maravilloso. Y el apóstol Pedro nos habla precisamente teniendo en mente estas cosas y nos dice en la Escritura este consejo. Y la palabra que usa primeramente es la siguiente, que es la que leemos en el texto. Y dice de la siguiente manera: sed sobrios. Escuche la palabra que usa, sed sobrios. Es una palabra, amado hermano, que usted inmediatamente la relaciona con el abstenerse de vino. Es una palabra que nos habla de tener un control, de tener un dominio propio, de tener los 5 sentidos bien establecidos de manera clara. Cuando usted escucha la palabra sed sobrios, nos está diciendo que tengamos prudencia de cómo nosotros caminamos, que nuestros 5 sentidos estén en su lugar. Y esto nos habla entonces de una persona que tiene un buen juicio, de una persona que dice en la primera carta, que relaciona, en la primera carta de Pedro 1:13, que relaciona a su entendimiento como un entendimiento bastante claro. Cuando hablamos de una persona sobria, es una persona controlada, una persona difícilmente se sale de sus cabales, alguien que sabe tomar decisiones porque camina en sus 5 sentidos. Es por eso que cuando nosotros pensamos en alguien que no es sobrio, pensamos en una persona que está dominada por el licor, ¿verdad que sí? Esto es lo que nosotros pensamos. Y cuando analizamos a una persona que está dominada por el licor, que está borracha, es una persona que camina y se tambalea, que camina y puede tropezar en las cosas que le aparecen en el camino. Por eso es totalmente imprudente dejar a una persona caminar en una calle totalmente dominada por el alcohol, porque en cualquier momento se va a caer. No ve lo que está en el camino. Pueden tirar una botella, pueden tirar un pedazo de madera, camina a la orilla del caño y se puede tropezar y caer. ¿Por qué? Porque no está sobrio. No está sobria esa persona, de modo que cuando él camina hasta le pueden robar y a veces ni siquiera se da cuenta. Usted puede ver a esas personas que consumen el licor en un bar
donde de repente le da ese buen espíritu de invitar a todo el mundo. Y no se da cuenta que está gastando el salario que con todo esfuerzo y trabajo se gastó o se ganó durante toda una quincena o un mes. En un momento, en una noche, él empieza a gastarlo todo, y algunos se aprovechan de su estado para quitarle hasta lo último. Esta persona no está en sus 5 sentidos, por tanto es vulnerable a que le pueda pasar cualquier cosa. Usted puede agarrar a esta persona y extraviarla completamente. Recuerdo a un amigo mío que conocí hace muchos años allá en Nicaragua, cuando estábamos en la escuela, y a los años él me contactó y decía que quería volver otra vez a comunicarse conmigo. En ese momento no nos pudimos comunicar, pero recuerdo el momento en que lo pude ver caminando cerca de la iglesia donde nosotros estábamos, allá por la Castellana, en la avenida 10, caminando en ese lugar con otra persona. Él iba totalmente drogado, totalmente en otro mundo, y alguien lo llevaba de la mano y lo llevaba para las paradas de Punta Arena cuando él vivía allá por Calle Fallas. Fácilmente lo llevaban extraviado. La sorpresa fue que cuando él me vio, me reconoció y me dijo: Elvin. Y yo le dije: Moisés, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Quién es el que va contigo? Y él me dijo, el muchacho que lo llevaba: no, yo lo llevo allá a la parada de Punta Arenas porque él me dijo que ahí vivía. Pero él no vive ahí, él vive por el otro lado. Aquel amigo mío fácilmente estaba siendo extraviado y llevándolo a un lugar que solamente Dios lo libró de que le aconteciera algo. ¿Por qué? Porque no estaba en sus cabales, en sus 5 sentidos. No era una persona que estaba sobria. Y así es una persona también cuando le da rienda suelta a sus emociones. Es una persona que no medita, no se detiene a pensar las consecuencias. No dice: si hago esto me va a pasar aquello. No suma y resta: si yo doy el paso en esta inversión que totalmente es por mi deseo, voy a perder el dinero, voy a perder mi familia, voy a perder mi hogar. No medita. Así es una persona cuando no está sobria, amados hermanos. Pero esto también nos describe exactamente la vida espiritual de alguien. ¿Por qué? Porque cuando la vida espiritual no se lleva con sobriedad y usted no es sobrio, amado hermano, le pasa lo mismo. Es fácil de extraviarse, tropieza con cualquier cosa. Es fácil que alguien lo lleve por una doctrina que no es la verdad de Dios. Es fácil tomar malas decisiones en el ámbito espiritual. ¿Por qué? Porque no está siendo sobrio. No está siendo sobrio. Igual pasa cuando usted se deja llevar por las emociones, independientemente de lo que las emociones le dicten. Llegamos a un momento, amado hermano, cuando no estamos en nuestros 5 sentidos, hasta hablar diferente. Una persona sobria se mantiene en esencia, mantiene su identidad. Pero alguien que pierde los 5 sentidos cambia totalmente, y es cuando decimos: ¿qué le pasó a Juanito si él no es así? ¿Qué le pasó a Teleforo, como dice nuestro pastor Julio? Si él no era una persona que venía caminando así, ¿qué le pasó? Un momento de ceguera, un momento de oscuridad, un momento donde se deja de ser sobrio y se caen cosas que luego nos arrepentimos. Se habla diferente. La persona que era sobria y entiende las circunstancias y cree en el Señor, habla de fe, declara la palabra, habla para edificar.
Pero cuando ya no está en los 5 sentidos, ya las palabras ya no fluyen igual, sino que ahora habla negativamente de todo lo que le acontece y no sabe entender y apreciar de que Dios obra para bien en todas las cosas. Eso no lo entiende, no lo ve, no lo percibe. Ahora señala, acusa, le echa la culpa al esposo, el esposo a la mujer, los hermanos a la iglesia, el otro al pastor, y así se culpan a todos. No entiende que Dios es poderoso para detrás de todas esas cosas hacerlo para bien, amado hermano. Si José no hubiese sido sobrio en sus circunstancias, jamás él hubiera entendido el propósito de Dios y su corazón se hubiese dañado. Por eso es que cuando hablamos de esto debemos abordar que hay situaciones, circunstancias que nos llevan a perder la sobriedad. Como las adicciones, ustedes pueden ver al muchacho Martín que muchas veces entra a este lugar y algunas veces pasa por esa pista, en esa pista, caminando en el centro de la pista. ¿Cómo se arriesga él? Y usted dice, ¿cómo se le ocurre ir en una pista caminando donde cualquiera lo puede atropellar? Así nos pasa a nosotros. Nos arriesgamos, ponemos en nosotros una sentencia de muerte en cualquier momento. Y amado hermano, muchas veces las adicciones y el pecado nos llevan a perder nuestro juicio. Los traumas no superados nos llevan a perder también el juicio en determinadas circunstancias. Por eso es necesario que superemos, porque la palabra de Dios dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas son hechas nuevas. ¿Qué pasó con las viejas? Se quedaron atrás. Y ahí usted puede incluir los traumas, ahí usted puede incluir el temor, ahí usted puede incluir todo lo que a usted le hicieron de su niñez. Porque el evangelio, amados hermanos, tiene poder para transformar la vida, amados hermanos. Muchos necesitan psicólogos y gloria a Dios por los que han estudiado psicología. Pero cuando usted cree en el poder del evangelio y usted declara la palabra y dice, por sus llagas el Señor me sanó, Él llevó en mi cuerpo todas las iniquidades y todos los traumas, experiencias difíciles, Él las llevó y las clavó en la cruz del Calvario y me levantó a una nueva vida. A su nombre sea la gloria. Pero es cuando usted está centrado en el evangelio, usted entiende, no, algo poderoso pasó en la cruz del Calvario que hasta hoy en día va a tener efecto en mi vida. Algo poderoso ocurrió hace 2025 años, ya 26 años, que va a tener algo en mi vida, me va a transformar, me va a cambiar. Algo así como el Adán muchas veces cayó, pecó y heredamos esa naturaleza. Así mismo el nuevo Adán, Cristo Jesús, triunfó en la cruz del Calvario y esa naturaleza divina, poderosa, de gloria, de resurrección, de un cuerpo totalmente diferente, es la que vamos a heredar. Pero es cuando usted piensa conforme a la Escritura, en sus 5 sentidos. Pero también el enemigo es astuto y hay momentos de aflicción donde se pierden los 5 sentidos. Cuando te anuncian de una muerte no sabes qué hacer, por eso muchas veces alguien más se tiene que encargar de las cosas que hay que hacer, como la velación, el entierro, cuánto se va a gastar, porque no estamos en los 5 sentidos para enfrentar eso. Y muchas veces hay experiencias en la vida que vas a atravesar, que te va a sacar, te va a golpear tu mundo, te va a poner de cabeza y pueda que no estés tomando decisiones con sobriedad. Mira lo que le pasó a Job y me llama la atención cómo él lo enfrenta y cómo su esposa lo enfrenta. Usted puede ver 2
panoramas diferentes, de una persona sobria a una persona que no estaba sobria. Los dos están sufriendo en carne propia lo que es perder a los hijos, lo que es perder totalmente todo lo que tenían, lo que es perder la reputación, lo que es perder absolutamente todo. Usted póngale todo lo que quiera, él lo perdió la salud. Los dos están enfrentando esta realidad, pero los dos a la hora de dar una respuesta lo hacen de forma diferente. Y vamos allá rápidamente en el libro de Job, capítulo 2. Libro de Job, capítulo 2. En su verso 9 al 10. Dice de la siguiente manera: entonces le dijo su mujer, están en medio de la circunstancia del tiempo más difícil que pudieron experimentar como matrimonio, difícil como ninguno. Es el peor momento que ellos vivieron, el peor. Duele, están heridos, están rotos por dentro. No saben qué va a pasar en el mañana. No saben si se van a volver a recuperar, no saben absolutamente nada, no saben si Dios está en el asunto, no saben nada, están heridos. Y escuche lo que ella en algún momento sale de su boca o dice, verso 9, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. En ese momento no fueron las mejores palabras para decir. ¿Por qué? Porque perdió el estar sobria, completamente. Perdió. Por esta aflicción que va pasando, ella no estuvo en sus 5 sentidos. ¿Qué esperaba Job en ese momento? ¿Qué esperaba? ¿Qué esperaba un esposo en ese momento donde él ni siquiera tiene idea de lo que le está pasando? Él no lo puede explicar, tal vez hubiera deseado explicarle, mujer, pasó esto porque el enemigo vino y se presentó delante de Dios, y delante de Dios pidió mi cabeza y el Señor se la concedió y le dijo que no tocara mi cuerpo. Mujer, esto fue lo que pasó, yo te lo puedo explicar. No, él no sabe qué fue lo que pasó. Y muchas veces hay circunstancias donde no sabemos, no podemos explicar nosotros qué fue lo que pasó. Y quisiéramos ser entendidos. La esposa quisiera ser entendido, el hombre quisiera ser entendido, todos quisiéramos ser entendidos. Y los dos están viviendo la aflicción y el proceso de manera diferente, en el mismo proceso, pero de manera diferente. Pero esto lo lleva a la esposa de Job a tomar esta posición y no aguantarse y de ver al esposo ahí tirado, sufriendo. Y en lugar de darle una palabra que lo pudiera animar, por lo menos decirle, en lugar de decirle que se muriera, decirle que Dios era poderoso para devolverle la situación a favor. ¿Cuántas veces ha pasado en el hogar, amado hermano? Donde la esposa o la esposa espera una palabra que lo anime y pasa todo lo contrario. A su nombre. Y te marca y te duele. Y solamente te aferras a Dios para poderte levantar. Aunque en otros casos te contagia y también lo que sale de tu boca es para seguir la discusión. Ustedes se imaginan Job diciendo, no, fue tu culpa, mujer, tú no oraste. Lloraba todos los días en la mañana y me levantaba y ofrecía el sacrificio. Fue tu culpa, nunca te vi orando conmigo a la par. ¿Ustedes se imaginan a Job así? Como muchos hombres tal vez diciéndole a las esposas, mujer, tú no eres espiritual, no te veo orar. ¿Cómo va a orar con los niños ahí a la par tuya si tiene que cuidar a los niños? Muchas veces ir a trabajar, hacer los quehaceres, es una vida diferente.
A su nombre. O la mujer le dice, tú no eres muy espiritual, tú quieres ser el sacerdote de mi casa. Y el hombre frustrado por cómo llevo el alimento, no tengo esto, tengo lo otro, tengo que planear esto, pensar en lo otro. A su nombre. Pero eso nos hace perder el juicio, ser sobrios, y nos hacemos más daño. Pero Job, en ese momento tan difícil, amado hermano, gloria a Dios porque nos dio una palabra que hoy podemos repetir desde su experiencia, amén. Él dijo lo siguiente, véalo ahí en el verso 10. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. Él le dijo, mujer, estás hablando sin sabiduría, como una mujer impía, sin conocimiento. Estás hablando completamente con un vocabulario, diríamos en nuestras palabras, mundano. No sé cómo se lo dijo, pero él inmediatamente percibió que no eran las mejores palabras, que no eran las mejores palabras. Y le sigue diciendo, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Por eso es que la palabra de Dios agrega aquí, en todo esto no pecó, no pecó. Por eso Pedro dice, sed sobrios. ¿En qué circunstancia lo dice, amado hermano? Cuando los creyentes están siendo llevados a un coliseo a ser devorados por leones. En un momento donde ellos tienen la aflicción más difícil y la persecución que probablemente les acabaría la vida, donde eran torturados, les dice, sed sobrios, porque cuando se anuncia que viene el terror, todo el mundo empieza a correr para todos lados. Lo vivimos en pandemia. Muchos compraban papel higiénico, no sé por qué, pero compraban rollos de papel higiénico. Y empezaron a correr. Cada noticia que salía, que miraban en las redes, que salían en las televisoras tradicionales, era hacerlos correr. No había sobriedad. Era un momento donde todo el mundo corría. Por eso cuando a usted le dicen, si siente que se está moviendo la tierra, ¿qué es lo primero que le dicen? No corra. Tranquilidad. Es decir, piense. ¿Cómo? Pero si son segundos, ¿cómo es que voy a pensar? En ese momento tiembla y salimos corriendo. No vaya a ser el edificio nos caiga encima. Pero muchos hacían esto. Y cuando él nos habla de este contexto, nos habla en el contexto más difícil. Pedro, ¿cómo me vas a decir que seas sobrio con lo que está pasando? Hay que hacer algo, hay que tomar medidas, hay que hacer lo otro, hay que hacer aquello, hay que hacer esto. A su nombre. Y es interesante porque también hay un testimonio que me llamaba la atención para ilustrar esto, un testimonio en el libro de Torturado por Cristo, donde en aquel tiempo de la Rusia comunista atrapó a los creyentes allí en Rumanía y dice que los metía en una caja, hacían una caja, los metían en una caja de madera, apenas donde ellos alcanzaran, apenas. Y luego empezaban a clavar clavos por toda la caja, con ellos adentro. Y él dice, teníamos que estar nosotros controlados, sobrios, porque en el momento en que pensábamos o empezábamos a perder la paz y a cansarnos,
los clavos se nos enterraban en el cuerpo. Tenían que estar ahí, en sus 5 sentidos. Otro hombre, después de golpearlo y torturarlo con un cuchillo y con metales ardientes, lo metieron en una celda, en una prisión, y le dejaron ir ratas grandes para que en el momento, hambrientas, que en el momento que él se descuidaran, se lo comieran las ratas. Aquel hombre torturado y con las marcas, el dolor, decía, no podía ni dormir, porque en el momento en que yo me dormía, las ratas me atacaban. Tenía que estar sobrio. Y esto nos lleva al segundo punto. Pedro dice, sed sobrios y velad. Velad. ¿Qué dice de velad? Estar despiertos. Estar despiertos. Esta es una palabra que Pedro, amados hermanos, va a usar mucho para decirnos, velen, el tiempo se acerca. Velen en oración, lo va a decir él. Aunque hay muchas personas que les gusta dormir mucho y no les gusta despertarse. Muchos creyentes son así, no, déjeme vivir en mi vida, yo llevo mi cristianismo como yo quiero, no quiero despertarme. No, pero mira lo que la palabra dice, mira lo que está pasando, mira lo que está aconteciendo, mira lo que la escritura dice aquí. Y ellos, no, a mí no me interesa, es lo que están diciendo cuando una persona está durmiendo. No, déjame dormir. Han intentado despertar ustedes a los niños cuando van para la escuela o para el kinder, que muchas veces no quieren, y es una lucha hasta se llega tarde. Algunos hermanos y hermanas también es una lucha para llegar a la iglesia así, no quieren despertarse. ¿Quién vive? Pero en lo espiritual no podemos, amado hermano, correr el riesgo de nosotros quedarnos dormidos. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice en Mateo 13, cuando Él dice la parábola de la cizaña, dice que los hombres malos sembraron la cizaña cuando ellos se durmieron. Se sembró la buena semilla cayó, iba a dar fruto, el trigo iba a aparecer. Pero cuando ellos se descuidaron, cuando se durmieron, llegó el enemigo y empezó a sembrar la cizaña. ¿Cuándo es que el enemigo empieza a sembrar, amado hermano, la cizaña? ¿Cuándo empieza a nosotros a desviarnos? Cuando nosotros espiritualmente estamos dormidos. No podemos cuidar la casa, no podemos cuidar la iglesia, no podemos cuidar el lugar de trabajo porque estamos dormidos. Nuestro corazón no está presto para estar velando. Pero uno de los requisitos que la palabra del Señor nos dice en este caminar y que podemos tomar en este año es estar despiertos. Velad a su nombre. Lo que está diciendo es permanezcan despiertos, porque no tienen una lucha fácil, sino que es un adversario, que note cómo lo describe. Note cómo lo describe, vuelve el texto. Dice, velad, porque vuestro adversario, el diablo, el Señor le reprenda, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cómo se describe el enemigo? Como un animal que está al acecho. Un animal que mide a su presa. Te sigue los pasos y cuando te duermes o te confías, te ataca. Así es descrito. Y es un error ignorar que este adversario está alrededor de nosotros. Está cerca, amados hermanos. Está cerca. Más de lo que nosotros podemos pensar. Dice que está hambriento buscando a quien devorar.
Pablo tiene este entendimiento y dice, no me puedo dar el lujo de dormirme, porque en el momento en que yo me duerma, el enemigo va a venir a devorarme, no va a perder tiempo. ¿En qué área? Pablo nos da una luz, en qué área él no quería dormirse para que el enemigo no tomara ventaja. Es más, dos le voy a mencionar en esta mañana. Busque ahí en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, verso 10. No deje de adorar al Señor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, del verso 10. Dice así: y al que vosotros perdonáis, yo también, escuche, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia. Pablo, ¿por qué has perdonado? ¿Por qué te interesa tanto el tema del perdón? ¿Por qué? ¿Qué sigue diciendo el texto? ¿Qué sigue diciendo? ¿Qué dice? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos, no lo ignoramos. Pablo, si algo él entendía, era que si él no extendía el perdón, era una puerta de par en par, diciéndole al enemigo, aquí estoy, devórame. Hay otro lugar que Pablo nos menciona, Efesios 4:26. Busque Efesios 4:26. Dice de la siguiente manera: airaos, pero no se ponga el sol sobre vuestro enojo, verso 27, ni deis lugar al diablo. ¿Cuántas personas se les toca su ego y se transforman? Y el enojo no es que se pone el sol, se pone, baja, sube, aunque el sol siempre está ahí, sigue 1 año, 2 años y el sol sigue saliendo y ocultándose y sigue el enojo. Es una presa fácil para el adversario. Eso nos dice que cuando esto está pasando en nuestra vida, estamos dormidos. Pero voy al culto, pero oro, pero hago esto, pero si sigue pasando esto, estamos espiritualmente dormidos en esa área. Y ahí es donde el Señor te dice, velad, velad, velad. En el momento más difícil del Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que le dijo a los discípulos? Velad. Y vamos a ese último texto para estar ya casi terminando, y vamos a abordar ese texto ahí en Mateo 26. Mateo 26, del 36 en adelante, dice de la siguiente manera: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí, ¿y qué? Y oro.
Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí. ¿Y qué les dice? Velad conmigo. El Señor les está describiendo cómo se siente Él. Y Él les dice: velen conmigo. Les da la oportunidad a 3 de sus discípulos para estar velando, estar despierto. Ellos no entienden que en ese momento es la hora de las tinieblas, que en ese momento es un momento donde los ojos deben de estar más abiertos que nunca. Es un momento donde el discernimiento espiritual debe estar más afinado que nunca. Les había dicho, van a ser tentados. Es un momento donde ellos no pueden permitir dormirse, pero es que cantamos himnos toda la noche, tuvimos la cena, bajamos el torrente de Cedrón, hemos caminado, estamos cansados, estamos cargados, hemos tenido un día largo, nos permitimos dormir. El Señor les dice: no se pueden dormir, han estado cansados, cargados, trabajados, pero este es el momento donde yo los necesito velando, donde yo necesito más que nunca que sus ojos estén despiertos. Hay mucho pueblo, amado hermano, que no entiende que estos últimos tiempos es un tiempo donde no te puedes dar el privilegio de cerrar tus ojos y descansar y dormir espiritualmente. Es un momento donde debes levantarte como atalaya para poner vigilancia en tu casa, donde tú caminas, en el espacio que el Señor te ha dado. Ahí debes estar como atalaya, viendo lo que está aconteciendo. Oh, bendito sea el Señor. El Señor le dice: estoy triste, angustiado hasta la muerte. Es algo que completamente debe tocar la vida de ellos. ¿Cuándo hemos visto al maestro así? Nunca. ¿Cuándo hemos visto a nuestro maestro que nos dice: estoy angustiado? En ningún momento. Era de alarmarse. Era de alarmarse. Muchas veces nosotros vemos circunstancias difíciles y no nos da ni frío ni calor. Ni calor. ¿Qué está pasando en el hogar? ¿Qué está pasando en la sociedad, en la comunidad donde yo vivo? ¿Qué está pasando con mi vecino? ¿Qué dice? ¿Qué está pasando? Es tiempo de velar. ¿Qué hicieron aquellos? Yendo un poco más adelante, Jesús se postra y luego en el 40 regresa y dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no has podido velar conmigo una hora? Maestro, es que estaba cansado. Velad y orad para que no entréis en tentación. Iban a ser zarandeados por el diablo, pero les dice: velen. Y cuando alguien vela, amados hermanos, está unido a la oración. No puedes velar si no estás en comunión con la oración. Y les dice: oren. ¿Para qué? Para que no entren en prueba. No entren en prueba. ¿Por qué entonces muchas veces la mayor parte de la gente solo vive de prueba en prueba y prueba en prueba? Y no estoy diciendo que a todos no nos acontezcan situaciones difíciles. Es que algunos viven dándose vuelta en las pruebas y vuelta en las pruebas y vuelta en las pruebas y nunca aprenden, porque hay una vida desconectada del Señor en la oración.
para poder velar por sus almas. A su nombre. Es que trabajo mucho. El Señor le dice a Pedro: Pedro, el espíritu siempre está dispuesto. El espíritu siempre está dispuesto. Pero la carne es débil. Cuando caminamos en la carne, no vamos a poder levantar una vida de sobriedad ni para poder velar en oración. Cuando caminamos en la carne. Pero el que camina en el Espíritu siempre está presto para estar velando. Siempre. Si usted tiene un propósito para este año, que sea el de mantenerse en sus 5 sentidos y de velar en oración. Como en el momento más difícil, el Señor Jesucristo lo hizo. Si usted está lejos del Señor y no se ha reconciliado con el Señor, créame, va a ser imposible que usted pueda caminar con sobriedad y mucho menos con los ojos abiertos. No va a poder hasta que se reconcilie con Cristo y con el Espíritu Santo, que es quien nos guía. Solamente así. A su nombre, póngase de pie. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, primeramente por tu palabra, Padre. Gracias porque hemos expuesto, Padre, tu palabra, tu verdad. Y gracias por este grupo, Señor, de hermanos que hoy tú has reunido, Señor. Gracias, mi Dios. Te pedimos, mi Dios, que tu presencia, Padre, opere en las vidas, Señor. Que aquellos que han estado en circunstancias adversas, mi Dios, puedan, Dios mío, pasarle y atravesarlas, Señor, en sus 5 sentidos, mi Dios. Que el enemigo no tome ventaja, Padre, para que ellos puedan siempre, mi Dios, aferrarte a ti, Señor, para que sus corazones sean fortalecidos, Señor, y con la fe puesta en ti puedan ver, Dios mío, y puedan seguir velando por sus almas y velando por los suyos, Señor, velando por todo aquello que tú le has puesto, Señor. Y un día, Padre, nos pedirás cuenta, Señor. Espíritu Santo de Dios, trae, Dios mío, un deseo ferviente en tu pueblo, Señor, para velar, para estar en oración, para meternos, Dios mío, en tus secretos, Señor. Que tu Espíritu Santo, Padre, este año, Señor, traiga una unción especial sobre pastores, sobre ministros, sobre líderes, Señor, sobre tu pueblo, Padre, para velar. Porque el tiempo se acerca, Padre. El tiempo se acerca, Señor. El tiempo, Padre, de esa reunión contigo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, todo yugo y toda atadura, que la unción de tu Santo Espíritu, mi Dios, rompa todo ese yugo. Rompa toda cadena espiritual. Rompa toda opresión del enemigo. Rompa, Dios mío, con toda enfermedad, Señor, que viene de las tinieblas. En el nombre de Jesús, Señor, trae un despertar, Señor, en tu pueblo. Trae un despertar, Señor, para velar en oración.
En el nombre de Jesús, Señor. Es nuestra oración, Padre, en esta mañana. Ahí usted donde está en ese lugar, preséntese al Señor. Es una decisión que usted debe tomar. Ahí preséntese delante del Señor y dígale: Señor, voy a empezar a velar. Tal vez me he equivocado en la toma de decisiones, tal vez me equivoqué en el año pasado, pero en este año, Señor, yo quiero retomar el control. Yo quiero retomar, Padre, lo que tú has puesto en mi mano. Oh, aleluya. Yo quiero tomar el control. Y no hay mejor forma de cedérselo al Espíritu Santo. No hay mejor forma de entregarlo al Espíritu de Dios. Oh, bendito Rey. Iglesia Movimiento Misionero Mundial Centro Evangelístico en Atillo 3, San José, te damos las gracias por sintonizarnos. Deseamos que nos acompañes en nuestros cultos. Los horarios son: jueves, estudio bíblico a las 7 p.m, sábados, culto de jóvenes a las 6 p.m, y los domingos con la escuela bíblica a las 9 a.m. y nuestro culto evangelístico a las 10 a.m. Será un placer tenerte en nuestra iglesia. Estamos ubicados en la rotonda de Plaza Américas, 350 metros oeste, en Atillo 3, sobre la paralela. Una palabra viva y eficaz que impactó nuestra vida. Te esperamos en nuestra próxima transmisión.